Bien temprano todavía. En el libro de San Juan capítulo 3, San Juan capítulo 8, San Juan capítulo número 8, versos 31 hasta el 38. Gloria a Dios. Libro de San Juan 8:31. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Señor, te damos gracias. Amado Rey, gracias por este día, por esta misericordia, Señor, que tú has extendido sobre nosotros, por este privilegio que tenemos de venir a alabar y bendecir tu nombre y de poder oír y recibir tu palabra. Bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar. Gloria a Dios. Solo quiero decirle y agradecerle por sus oraciones que hizo por nosotros. El Señor nos llevó con bien y nos trajo con bien. Eso es una bendición. No hubo tropiezos, no hubo temores, no hubo miedo. Todo salió bien, gracias a Dios. Para mí, para mi familia, es una gran bendición de poder estar una vez más aquí en este lugar. Allá tuvimos el privilegio de visitar al pastor Abraham y la congregación y hermanos que conocemos ahí desde hace años. Gracias a Dios todavía están ahí. Eso es una bendición, poder saber que están ahí. Y yo creo que recibieron la palabra, y ahora pues nosotros vamos a recibir esta palabra que Dios nos va a enviar. Dice aquí la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí había un debate con los judíos que se habían acercado a Dios, pero que de alguna manera batallaban porque no recibían la palabra de Dios. En el verso 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Tenían ellos una idea, o sus propias ideas, sus propias enseñanzas, doctrinas, y era difícil que la palabra de Dios entrara en ellos. Por eso ellos debatían con Jesús. Y Jesús les dice en el verso 31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si mi palabra permanece en ustedes, ustedes van a ser mis discípulos. De lo contrario, no pueden ser mis discípulos. Mire cómo Jesús les habla o les enseña a ellos. Yo creo que es difícil y complicado cuando alguien no quiere. Por ejemplo, un hombre se casa con una mujer que ya tiene hijos grandes. Yo creo que qué complicado y difícil es que los hijos grandes puedan aceptar paternidad o una autoridad si no lo han tenido. O sea, es difícil. Pero si ellos entendieran que es para un beneficio y para todos, yo creo que no va a ser complicado, porque les va a beneficiar, les va a bendecir la vida y se van a encarrilar fácilmente. Entonces, venir a los pies del Señor no es únicamente venir a una iglesia, sino es adquirir un compromiso con Él. Y ese compromiso, pues, para muchos no es fácil, porque se opone nuestra voluntad, choca nuestra voluntad y nuestro deseo contra lo de Dios. ¿Por qué? Porque no se quiere, esa persona no quiere ceder, no quiere comprometerse totalmente. Entonces, los judíos habían creído en Él, pero el detalle es que la palabra de Dios no había cabida en ellos. Y cuando la palabra de Dios no haya cabida o no cabe en el corazón del hombre, pues obviamente la vida del hombre no va a mejorar. Aunque quisiera mejorar, no va a mejorar. ¿Por qué? Porque no es que Dios no quiera ayudarlo, o no es que Dios no quiera socorrerlo para que tenga una vida mejor, sino que simplemente Él no le da el espacio, no le da el lugar a Dios para que lo ayude. O sea, Él no quiere dar su brazo a torcer. Entonces aquí el Señor está hablando con judíos que habían creído en Él, y el Señor le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Dios les promete algo. Le dice: mira, lo que va a pasar es que tú vas a llegar al conocimiento de las cosas. Vas a saber con exactitud lo que vas a hacer, lo que tienes que hacer, y esa verdad te va a hacer libre. Entonces, yo creo que no es complicado cuando el hombre quiere conocer la verdad. Donde quiera que nosotros vayamos, estemos, necesitamos conocer la verdad. Mire, yo no sé si estoy mal o usted me puede corregir. No me detuve, pero ahorita que bajó a mi cabeza, estaban hablando de unos paisanos que fueron deportados, y que ellos, llegando allá, pues empezaron a pintar las carreteras como aquí los pintan. Pero el detalle es que estaban pintando de amarillo en el lado derecho. O sea, amarillo todo, amarillo en medio, derecho y izquierdo. Pero según la ley no es así. Entonces, si nosotros desconocemos la ley, pensamos que con pintarlo de amarillo, pues ya está lista la carretera. Pero no, el color amarillo dice una cosa y el color blanco a la derecha dice otra cosa. ¿Cómo puedes diferenciar tú si vas en sentido contrario? A través de las líneas. Entonces, si lo desconocemos, pues vamos a estar perdidos. Entonces, en el Evangelio, lo que el Señor quiere es que la palabra de Dios, de Él, haya cabida en nosotros.
porque esa palabra va a venir a nosotros a libertarnos. O sea, vas a llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y qué va a hacer esa verdad? Esa verdad te va a libertar. Una cosa es que solamente nos quedemos, como dijo Job, de a oídas te había oído, pero necesitamos llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, yo creo que hoy en esa tarde, si tú le abres tu corazón al Señor, Dios va a bendecir tu vida. Estoy seguro. Por eso dice en el verso 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices? Tú seréis libres. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí, para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Verso 37, así que sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto, dice, cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Porque ellos en sus corazones tenían maldad, si ya eran discípulos de Jesús, si ya habían creído en Jesús, pero tenían maldad. Ahora, ¿de qué padre está hablando aquí? Dice, Jesús hablaba lo que conocía del Padre, lo que sabía del Padre. Pero estos judíos hablaban lo que habían oído acerca de vuestro Padre. Pero no estaba hablando de Abraham, porque Abraham les enseñó bien. Abraham era se conoce como el padre de la fe. Entonces, la palabra de Abraham era una palabra, es una enseñanza bien centrada, que necesitaban conocerlo, pero ellos se escudaban de haber o de ser linajes de Abraham, de pertenecer al linaje del Señor, del pueblo escogido. Entonces, ¿por qué tanta maldad en el corazón de ellos? Pues obviamente no eran libres, eran esclavos. Entonces esa esclavitud, o sea, lo que ellos practicaban los esclavizaba a ellos. Los esclavizaba. Mire ahora qué complicado y difícil es ser libres de la tecnología. Qué complicado y difícil es. Hermano, aquí pasan tormentas fuertes, la luz se va, el wifi se apaga, y ahí está la gente esperando a qué horas. O sea, quieren como la Maruchan rápido, porque la tecnología, hermano, ha acaparado la mente del hombre, lo ha esclavizado al hombre, y ya no se puede vivir sin la tecnología. Mire, usted dirá, es broma. ¿Sabe cuáles son los carros mejorcitos que van a servir en los tiempos que vienen? Los carros viejitos. Los carros viejitos. Pero son tan inteligentes, o la maldad es tan astuta, que como son buenos, van a dejar de hacerlas o de hacer las partes para que ya no sirvan, para que ya no circulen. Por ejemplo, ahorita los vehículos ya le había mencionado que son de llaves. Usted decide cuándo apagarlo, cuándo prenderlo. Ahora ya son de botón, ya no tiene palanca. Pero lo que viene, o sea, lo que viene es más peligroso.
Los eléctricos ahorita, si usted compra un carro eléctrico, va a la agencia, compra un carro eléctrico, bonitos, modernos, con toda la tecnología. Pero el día que usted lo deja de pagar, ellos se activan y se van solos al dealer otra vez, sin que nadie venga por ellos. Ya existe, ya ha sucedido. Pero lo que viene del 2027 para adelante, lo que viene es más complicado. Porque sabe que la gente ya no puede vivir, ya es esclavo de la tecnología. Ya no puede vivir sin la tecnología. Entonces le están metiendo toda la tecnología a los vehículos. Ahora los vehículos ya no se va a prender con una llave ni con un botón. Ahora se va a prender por medio de tus pupilas, por medio de tus ojos. Fíjese hasta dónde va todo esto. O sea, si alguien está ebrio, borracho, no va a poder manejar, porque según lo van a hacer para eso, para controlar mejor, para que el borracho se sube a su carro y está ebrio, el carro detecta que está mal, no lo va a dejar manejar. Quiere decir, hermano, que la tecnología va a controlar al mundo, va a controlar al mundo. Entonces ellos deciden a qué horas apagar tu carro. Ya no vas a decidir tú, ellos van a decidir a qué horas van a apagar tu carro, cuándo tienes que salir y cuándo no tienes que salir. Si ellos quisieran hacer una maldad, una matazón, simplemente uno va manejando a alta velocidad, apagan el carro y se acabó la vida, por muy buen carro que sea. Entonces están esclavizando al hombre y lo han llevado a la esclavitud. Hermano, hoy los niños ya saben identificar un teléfono de juguete y uno verdadero. Ya saben identificar. Como que ya nacieron, hermano, conociendo la tecnología. Dale uno de juguete al niño, quién sabe dónde lo tira. Pero dale uno de verdad y ahí está con el dedito. Mira, parece que ya nacieron sabiendo la tecnología. Ahí están con el dedito, cámbiale y cámbiale. Se pasan horas y horas y cámbiale y cámbiale y nunca se acaba. Entonces el hombre ya vino a ser esclavo de lo que practica, de lo que tiene. Entonces, hermano, hacia dónde vamos, hacia dónde va la gente, las generaciones de estos tiempos, ya no va a haber cabida en ellos la palabra de Dios. Entonces por eso el Señor se debatía con los judíos que habían creído en Él, porque ellos tenían más de aquel Padre y menos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían maldad, La tecnología tiene maldad, está lleno de maldad. Están haciendo los robots similares a los hombres, les quieren poner sentimientos. Imagina hasta dónde va, les quieren poner sentimientos. Si nosotros, hermanos, no amamos lo que tenemos, si no recibimos la palabra de Dios, alguien va a tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Y en vez de mejorarnos la vida, hermano, nos va a empeorar la vida. Entonces, ¿cómo el mundo va a ser libre? Nosotros como cristianos, hermano, no podemos movernos como el mundo se está moviendo. Si el mundo se mueve a la derecha, el cristiano no puede moverse a la derecha. Porque el mundo, hermano, es una corriente y nosotros tenemos que ir en contra de la corriente. Ir en contra de la corriente no es fácil. Es complicado y es difícil. Hermano, tenemos un trabajo muy grande que hacer. Por eso el Señor, hermano, les explica a ellos, hermano, a estos judíos. En el verso 34 Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pregunto,
¿Será que la tecnología ya nos esclavizó o todavía no? ¿Qué piensa usted? Ya nos esclavizó la tecnología, hermano. No puedo decir, no, yo soy libre como pastor y los líderes somos libres de la esclavitud. No, hermano. No. Si pusiéramos una camarita ahí en la cocina de las esposas de los líderes, han de tener su esquinita ahí donde están moviendo el celular, viendo TikTok. ¿Cuál es el otro? Han inventado un montón de cosas. Si uno no funciona, va a funcionar el otro. Y ahí están, hermano, hasta que le pegan. Entonces ya somos esclavos de la tecnología. Ahora digo, la tecnología es buena. Ha evolucionado bastante y es bueno para muchas cosas. Pero el detalle es ser esclavos de la tecnología. Entonces el Señor se debatía y decía, es que en el corazón de ustedes no hay cabida. O sea, mi palabra no tiene cabida ahí. Porque ustedes siempre quieren hacer lo que quieren hacer. Entonces, ¿cómo van a ser libres? Y ellos se debatían también y le decían, es que nosotros no hemos sido esclavos. ¿De quién hemos sido esclavos? Y Jesús le dice, mientras mi palabra no tiene cabida en ustedes, ustedes son esclavos. Mire, qué tremendo. Mire, vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 6. El libro de Romanos, capítulo 6. Capítulo número 6. Verso 15. Verso número 15. En adelante. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea, dice, del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Entregados y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Mire, ¿qué hace cuando alguien conoce la verdad? ¿Qué sucede cuando alguien conoce la verdad? El apóstol Pablo dice, si la persona practica el pecado, es esclavo del pecado. Pero si la persona practica, o sea, la obediencia, dice, es esclavo de la obediencia, o sea, para bien. El hombre puede ser obediente para lo bueno o para lo malo. Si para lo malo, queda esclavo. Se queda esclavo, se esclaviza. Pero si lo hace para lo bueno, se esclaviza para el bien. Pero eso le va a beneficiar. Si se esclaviza para el mal, pues obviamente no le va a beneficiar. Entonces, por eso el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a libertar. Entonces, conocer la verdad, ¿qué sucede en el verso número 18? Libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Entonces, el que conoce la verdad, el que le da cabida a la palabra de Dios y conoce la verdad, ¿sabe qué hace Dios? Lo libra o lo liberta del pecado. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos libertó. ¿De qué nos libertó el Señor, hermano? De un montón de cosas que traíamos, de un montón de vicios que traíamos. Uno de ellos, hermano, es hacer
mucho dinero. Pero ahora que te libertó el Señor, has visto mucho dinero y no sientes nada o sí sientes algo. Porque si sientes algo, entonces hay esclavitud ahí en ese corazón todavía. Mire, ¿sabe qué hace mucha gente cuando es esclavo del dinero y el día que ellos reciben bastante dinero, quizás, como dijo un niño, cuando se vuelven millonarios, lo ponen ahí, se toman una foto, una selfie, lo suben, y ahora es un peligro eso. Ahora es un peligro, las extorsiones existen, están al día. Entonces yo prefiero, mejor no le movamos a la tecnología. Mire, la tecnología, volvemos una vez más, es buena, pero es tan mala como usted no se imagina. Ahora la ley, esas persecuciones que se está viviendo. Mire, hermano, la ley, mire, te lo voy a poner así, no te voy a asustar. Pero por todo tu historial que has tenido en este país y los años que has tenido en este país, te escarba y te escarba de todas las llamadas y números de teléfono que has tenido, que quizás ya los borraste o los dejaste de usar años atrás, pero los sacan a la luz. Todas las llamadas, buenas o malas. ¿Te imaginas? ¿Hasta dónde escarba la tecnología? La única manera, hermano, de librarnos de eso es que ya estamos en el Señor. El Señor puede borrar todas esas cosas. Por eso la tecnología es buena, pero es tan mala que el día de mañana, hermano, que la ley va en nuestro contra o queremos arreglar algo, hermano, enfrentarnos a eso no va a ser fácil. No va a ser fácil. Entonces, el hombre que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero si el hombre practica la obediencia, es esclavo de la obediencia, pero eso le va a beneficiar a él. Entonces aquí vemos nosotros, hermano, esta palabra. Déjenme ver. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Mire, no sé si tendremos otra versión. ¿Alguien tiene otra versión que lo podamos leerlo? Estamos en Romanos 6, 18. Yo tengo una versión que dice: una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de una vida de rectitud. Es lo que dice esta palabra. La Reina Valera dice: libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Mire cómo lo pone Dios. Una vez que tú le diste cabida a la palabra de Dios en tu vida y ya no eres esclavo del pecado y conociste la verdad, ¿en qué te convertiste? En siervo ¿de qué? De la justicia. Mire, ¿sabe? Qué bonito que Dios dijera: te convertiste en mi siervo. Qué bonito. Pero Dios dice: siervo de la justicia. Entonces, ¿qué hace cuando alguien conoce la libertad? ¿O qué empieza a practicar esa persona cuando conoce la libertad? Empieza a practicar justicia. Justicia. ¿Y qué es justicia? Esta versión dice una vida de rectitud. Entonces, cuando alguien abre su corazón a la palabra de Dios y conoce la verdad, ¿cuál es el primer paso que ese hombre y esa mujer empiezan a dar? Un camino de rectitud.
¿Por qué Dios, por qué la Biblia habla de que debemos aprender rectitud? O sea, ¿por qué? Quiere decir que el hombre no ha practicado la rectitud. El hombre no es justo. El hombre ha sido injusto. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos? Por eso Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: necesitas conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a los judíos? Ustedes necesitan caminar en rectitud. Mire, se lo voy a poner de esa manera. ¿Cómo podemos librarnos nosotros de todas esas leyes que están haciendo? De toda esa persecución que se está viniendo contra, no nada más el pueblo de Dios, sino contra todos los hispanos. Aquí van incluidos hispanos que tienen papeles. Mientras tengan el color de frijolito, van incluidos. ¿No sabe usted que a los hispanos le dicen beaners? Entonces, pero ¿cómo podemos nosotros librarnos? ¿Cómo podemos nosotros frenar toda persecución y toda ley que se levante en nuestra contra? ¿Cómo? No podemos decir, oh, nos vamos a armar, hermano, y vamos ahora sí que a patrullar el pueblito y nos vamos a comunicar y que vamos a hacer eso. No, hermano, no se puede. Porque ellos tienen toda la capacidad y nosotros no. Pero sí podemos hacer algo. ¿Y sabe cómo podemos hacerle? Darle cabida a la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a conocer la verdad, y esa verdad, ¿sabe a dónde nos va a llevar? A un camino de rectitud. Entonces, ¿cómo vamos a poder librarnos nosotros de la persecución que viene o que ya está? De caminar en rectitud. Por eso dice la palabra aquí: libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, lo primero que nosotros vamos a practicar al conocer la verdad es la justicia. Justicia tiene que ver con rectitud, con honestidad, con santidad, ser justos, ser justos. Mire, entonces quiere decir que tú y yo, no importando de dónde somos, de dónde vengamos, tú y yo, como hermanos y como hijos de Dios, tenemos que ser justos entre nosotros, ¿verdad? O sea, no puedes practicar injusticia contra tu hermano, no puedes. No, que yo soy don Julano, el Julano tal. No, aquí no cabe eso. O sea, no cabe. Aquí somos hermanos. Aquí somos, todos nosotros hemos sido comprados a precio de la misma sangre de Jesús. Entonces, tanto como tú vales, importas, también tu hermano es el mismo, vale y también es importante. Entonces, lo que Dios nos enseña cuando el hombre recibe la palabra o hay cabida en su corazón para la palabra de Dios, le enseña una vida de rectitud, una vida de justicia. Justicia. Mire, aquí en el sur es muy diferente a otros lugares.
Aquí en el sur usted va manejando y la gente allá que pasa manejando te saluda, o te encuentras en una tienda, no lo conoce, simplemente te saluda, te dice buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Aunque te están pidiendo $1, pero te saludan. Pero en otros lugares no. En otros lugares nomás te ven y se ve raro una persona que te saluda, o sea, se ve raro y se sienten raros. Ahorita que nosotros andábamos allá, nos prestaron un vehículo y había una construcción y nosotros ahí esperando nuestro turno para que se dieran el paso. Y mi esposa, pues saludando, está contenta por ir a San Diego, ¿no? Saludando. Y las personas nomás se le quedaron viendo así. Y dice, oh, de veras, dice, aquí nos saludan. A duras penas saludan a la familia, hermano. Ya me metí en problemas, ¿verdad? ¿Te imaginas? No en todos los lugares son iguales. Pero lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros aprendamos justicia. Que entendamos, hermano, que tenemos que ser imparciales con todos. Con todos. Nosotros saludamos a medio mundo, saludamos, aunque no te saludan, tu deber es saludar. Es parte del respeto que conocemos, pero hay gente que definitivamente no. Aquí en la iglesia, hermano, nosotros tratamos de saludarnos como hermanos, pero obviamente quizás va a haber gente que no te va a querer saludar, hermano. Pero pues ni modo, ¿qué más vamos a hacer? Pero nosotros no vamos a tratar o devolverles con la misma moneda. Nosotros tenemos que tratar de ser, hermano, justos con todos. No sé cuántos están aquí. El Señor está hablando y conoceréis la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. Te va a hacer libre, te va a libertar de muchas ataduras. Una de ellas es, cuando alguien conoce la verdad, se convierte en siervo de la justicia. Va a empezar a practicar justicia. Si no conoce la verdad, hermano, ese cristiano, está complicada la cosa. Por ejemplo, mire, no a todos les toca parquearse ahí atrás, pero el día que les toca parquearse ahí atrás, pues gloria a Dios, hermano, amén, ahorita voy. Pero te imaginas, hermano, que se tope con alguien que es de pocas pulgas. Pues el servidor tiene que aguantarse, tiene que decir, bueno, hermano, te entiendo, no quieres caminar y pues yo sé que vienes cansado y pues tiene que entenderlo. Pero yo creo que no va a ser fácil, ¿verdad? No va a ser fácil. Entonces, toparte con gente, hermano, que no le ha dado la cabida a la palabra de Dios en su corazón es complicado. ¿Por qué? Porque el deber de ellos no es, o el deseo de ellos no es practicar justicia, es pasar sobre la persona. No importa quién es pasar sobre la persona con tal de que él le funcionen las cosas. Y no es así, hermano. No es así. Continuamos. ¿Cuántos están aquí? No se me vaya a dormir. Por eso Romanos nos enseña que el hombre que conoce la verdad es libre, empieza a practicar la rectitud, se convierte en siervo de la justicia. Y el que no conoce la verdad, el que conoce la verdad, deja de practicar el pecado y ya no busca el pecado. Qué importante es conocer la verdad, porque la verdad será nuestro maestro. Y ese maestro nos va a enseñar justicia, nos va a enseñar rectitud. Ese maestro nos va a enseñar bien. Mire, ¿sabe qué va a hacer ese maestro con nosotros? Como nos va a enseñar justicia, rectitud. Si mentíamos, el que conoce la verdad, el que le dio la cabida a la palabra de Dios en su corazón, si mentía o si le gustaba mentir,
¿qué va a hacer? El que conoce la verdad va a dejar de mentir, hermano. Se va a dejar de mentir. El que robaba, pero como ahora ya conoce justicia, ya conoce la verdad, ¿qué va a hacer el que robaba? Pues va a dejar de robar. O sea, él entiende que él ya entró en el camino de la justicia, ya entró en el camino de la rectitud. Y pues ahora va a dejar de robar. Mire, no tiene mucho. Le preguntamos a un manager de un dealer y le digo, si te dejo mi carro, ¿cuánto me vas a dar? Y le tomó fotos y empezó ahí a trabajar y me dijo, te doy, ¿qué? 3,000 o 1,500. ¿Cómo? 3,400. Y dije, no hombre, 3,400, y la arreglada salió que casi $4,000. ¿Y en cuánto crees tú que lo va a vender él? No lo va a dar en 5,000, solo va a meter como en $20,000. Y le dije, no, casi le iba a decir, tú eres ladrón. Pero me aguanté y le dije, no, ¿sabes qué? Le digo, tú me quieres dejar en la calle de la amargura. Entonces, el que no practica justicia, eso no le importa lo que va a hacer, eso no le interesa. Lo que le interesa a él es lo que a él le conviene. Pero el que ya entró en el camino de la justicia y de la rectitud, ese ya tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios empieza a trabajar ahí, empieza a obrar ahí. Entonces, si antes robaba, ¿qué tiene que hacer hoy que conoce la justicia y el camino de rectitud? Hoy que conoce la verdad y la verdad lo hizo libre, ¿qué necesita hacer? ¿No ha oído usted, hermano, que allá en nuestro país, yo no conozco a nadie, pero he oído solamente, que la gente pide préstamo y le da un préstamo, pero le cobra no sé cuánto, el 20%, no sé cuánto por ciento, y por mes? O sea, lo ahorcaron totalmente. Y quizás son cristianos, pero está ahorcando a su hermano como no tienes idea. Una vez alguien me dijo, ¿sabe qué, pastor? Mire, ya no sé qué hacer, es un familiar y yo ya le pagué la deuda, o sea, yo ya saldé eso, yo ya no, nomás queda el interés, pero me está cobrando casi al igual que mi deuda. Le digo, no, le digo, yo si fuera esa persona, aunque sea mi familiar, yo le digo, gracias por el gran favor, pero ya no te pago el interés. Tal vez le estoy dando idea a alguien, ¿verdad? Lo estaba ahorcando. Ya no podía. ¿Por qué? Porque no hay justicia, no conoce justicia. O sea, conoce lo que él sabe hacer. Entonces, pero si robaba, ¿qué tenía que hacer? Si éramos injustos, si éramos injustos, ¿qué cree usted? ¿Será que sí o no? Mire, ¿cuántos varones hay aquí? Varones con mujer. Bueno, ¿vas a aguantar lo que te digo? Yo creo que si ya conoces la verdad, no te va a doler. Pero es que el hombre con sus cuates, hermano, es dadivoso. El hombre con sus amigos se desprende. O sea, no le importa cuánto va a gastar, quiere que lo conozcan, que es disparador. Pero con la mujer, a la mujer le dice, mira, te voy a invitar un almuerzo, una cena,
le invita pues en todo tiempo. No, casi no. La mujer allá tomando su fresco de toqui, de culey, y mientras el hombre allá cada vez que va a la tienda se encuentra con sus cuates. No, hombre, ese es lo que gusta. Yo creo que es injusticia, hermano. Tenemos que ser imparciales. Si quiere o ama mucho a su cuate, está bien, pero yo tengo que procurar ¿a quién? ¿A mis cuates o a mi mujer? ¿A mi esposa? Yo tengo que pensar en ella. ¿Cuántos piensan en ella, hermano? Casi no, ¿verdad? Esa vieja siempre me da dolor de cabeza, siempre me regaña, me pide, me exige. No, hermano, pero ahí está, no te ha dejado. Exígele a tu cuate a ver si va a estar contigo. No va a estar contigo. Entonces yo creo que la injusticia, si practicamos injusticia, hermano, con nuestra esposa, tenemos que aprender a ser justos con ella. Yo veo una injusticia donde solamente yo vamos a pensar en algo, en la vestimenta. Yo me compro todo lo que yo quiero, todo lo que a mí me gusta, y no importa lo que valga, me lo compro. Pero ¿y ella qué? O sea, ¿y ella qué pues? Entonces yo tengo que pensar en ella. Ya no eres soltero, y ahora ya eres dos. En el momento que te casaste, ya son dos. O sea, ya no vas a pensar en ti, sino que vas a pensar en la persona que tú amas. Ahí sí ya nos metimos en problemas, ¿verdad? Dice la Biblia, cuando tú vas a conocer la verdad, entonces esa verdad te va a libertar, porque vas a entrar en el camino de rectitud. Entonces, tanto el hombre como la mujer tienen que aprender justicia. Tienen que ser justos el uno al otro. Cuando el hombre está enfermo, bueno, pues la mujer ahí se faja y lucha y para sacar adelante hasta que esa persona se mejore. Cuando la mujer también se enferma, hermano, bueno, pues el hombre también tiene que estar ahí, hermano. La mujer chapina es bien inteligente. Es bien inteligente. El mexicano le dice bien trucha. Porque cuando tiene hijos no se levanta hasta los 40 días. Porque si se levanta a los 8 días, no, hombre, el marido ya no cocina, ya no compra nada. Por eso ahí se avienta sus 40 días. Bien inteligente. Donde no es inteligente, que a los 9 meses va otra vez para atrás. Bueno, yo no sé qué camino conocen. Por eso la palabra del Señor, hermano, nos enseña que nosotros tenemos que aprender justicia. Si éramos tramposos, ¿qué tenemos que dejar de hacer? Ya no hay que hacer trampas. O sea, ya no, pues. Mire, antes, hermano, la gente era bien tramposo, y aún los que venían a la iglesia. Ahora, gracias a Dios, no, porque la ley ya se puso duro. Agarraban la placa de un carro, lo montaban en el otro y se iban. Y como no pasaba nada, lo seguían haciendo. Sin aseguranza. Allá en San Diego, hermano, cuando allá nadie puede andar un carro sin aseguranza, sin ninguna luz fundida. Porque con una luz van a ir a parar a su país. Entonces todos andan al corriente, todos, hermanos, andan al día. O sea, bien, 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 porque cualquier detallito para uno en su país. Porque hay una ley. Hasta que pusieron la ley, entonces se dejó de hacer trampa. Pero lo contrario. Vieron, una vez fuimos a Sur Carolina, y mis carros en esos tiempos pues no estaban al día. Y le digo a un hermano, le digo, hermano, ¿podemos llevar su carro? Sí, 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 pastor, adelante. Y nos fuimos, nosotros tranquilos. Pasar Georgia, todo lo que es Georgia, hermano, allá Sur Carolina, pues todo, allá íbamos, hermano. Y de regreso,
Ya veníamos, creo, de regreso. Se me ocurre ver la placa. No tenía sticker. No tenía. No, hombre, ya cuando dije, ya cuando le vi que no tenía, le digo, hermano, usted sabe que anda así. Ni él se había dado cuenta. Le digo, hoy sí somos presas de la ley, porque la ley nos ve. ¿Cómo nos vamos a defender? No se puede. Lo único que hicimos es, Señor, ten misericordia a nosotros. Ya veníamos clamando, hermano, que Dios tenga misericordia a nosotros, y llegamos a casa, gracias a Dios. La ley no se dio cuenta. Pero es que antes la gente le quitaba el sticker y se lo ponía a su carro y se iba. Ahora ya no. Ahora tanto la placa y el sticker tienen el mismo número. Entonces ya no se puede. Es que el hombre tramposo, hermano, le busca. Ese no está quieto, ese le busca. Ahora que nosotros hayamos llegado, como le dice el Señor a los judíos, bueno, ustedes que han creído, que se han acercado, bueno, pues tienen que conocer la verdad y tienen que ser libres. Quiere decir que el Señor se enfrentó a un grupo que no querían ser libres. Querían continuar con todo lo que practicaban y hacían, pero el Señor quería libertarlos. Y uno de los libertadores, hermano, de nuestro tiempo, a quien el Señor Jesús dijo que teníamos que conocer, es al Espíritu Santo. Tienes que conocer al Espíritu Santo. Déjate enseñar, déjate guiar por el Espíritu Santo. Recibe la palabra que Dios te envía, y esa palabra, ¿sabe qué va a hacer en tu vida? Nos va a libertar. Hermano, cuando el hombre se opone, cuando el hombre lo analiza, cuando el hombre está ahí debatiéndose, hermano, quiere decir que no quiere ser libre. Entonces, si nosotros practicábamos, hermano, cualquiera de estas cosas en nuestra vida, pero si nosotros queremos mejorar, por eso la palabra del Señor dice, siervos de la justicia. Cuando somos siervos de la justicia, cuando nosotros nos hayamos introducido en el camino de la rectitud, nosotros tenemos que ser diferentes ya. Tienen que ver en nosotros una diferencia. Mire, pregunto, ¿tú crees que nuestros hijos saben si decimos groserías o no decimos groserías? ¿Qué piensa usted? Si yo le preguntara a los niños aquí grandecitos, niños, ¿usted sabe si los grandes dicen grosería, qué cree que van a hacer los niños? Ellos no lo niegan. Pero si nosotros andamos en el camino de rectitud, vamos a aprender de parte de Dios. Entonces ya no vamos a decir, hermanos, maldades, a menos que te des un martillazo en el dedo. Entonces sí, pero no creo, ¿verdad? Pero hay gente que sí es muy dado, siendo cristiano, y cristianos de años en el evangelio, pero son bien mal hablados, bien mal hablados. Gracias a Dios usted no, ¿verdad? Pero con esa seriedad me da sospecha. ¿Cuántos están contentos? Ya hace calor, ¿verdad? Cuando yo entré aquí yo no sentí calor, porque ahora ya funciona ese aire que está ahí. Pero me tomé un atole, hermano. Los únicos que toman atole en el tiempo de calor son los chapines. Caliente el clima. Y luego me dan un atole. No, hombre, eso vino a encenderme. Por eso estoy encendido ahorita. El de usted ya se le enfrió. Pero qué importante es irnos por el camino de la rectitud, hermano. Aprender rectitud. Y el único que nos puede ayudar ahí es, como dijo Jesús, tienes que conocer la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. Te va a hacer libre. Ya no vas a ser esclavo del pecado, de la mentira, de la trampa, de muchas cosas. Ahora vas a ser esclavo de la verdad.
de la rectitud, de la justicia. Mire qué bendición. 2 Corintios 3 y terminamos. 2 Corintios 3, 17. 3 verso 17. El verso 15 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando alguien conoce, viene a los pies del Señor Jesús, dice la Biblia que el velo del rostro se le quita y conoce la verdad, es libre. Y dice verso 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí hay justicia, ahí hay verdad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, conocer al Espíritu de Dios no solamente nos transforma, nos convierte en hijos, en siervos, en pueblo, en familia, en familias. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Como dice el verso 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando alguien conoce la verdad, y la verdad, como dice el Señor Jesús, lo hace libre, posa sobre esa persona una gloria. ¿Verdad que es importante conocer al Señor? Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libres. Entonces, esa verdad te convierte en un siervo de justicia. Y siervo de justicia, hermano, es valioso. Te convierte en un pueblo de justicia. Porque aquí tú no estás buscando ventaja personal, sino que somos justos con todos. Con todos. Yo le digo, hasta ahorita, gracias a Dios, nos han tal vez no protegido, pero nos han respetado como hispanos aquí en Union Spring. Nos han respetado. Yo en verdad no me he querido involucrar con los de aquí. Nos hemos mantenido lejos, pero nos han respetado, gracias a Dios, hasta hoy nos han respetado. Y yo sé que mientras nos vamos a mantener al margen y siendo personas y familias de bien, caminando y practicando la justicia, nos van a respetar. Lo único que ha pasado es por los pollitos, por los perritos, por los animalitos, pero también hemos tratado de alinearnos, pero nos han respetado. Y la ley hasta ahorita, gracias a Dios, nos ha respetado. Donde quiera que salgamos, nos vamos, Dios nos ha guardado. Entonces yo lo veo de esta manera. A nuestro alrededor le dijeron al salmista David: caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te va a llegar. Yo veo la única manera de mantenernos y de cuidarnos
es entrando en el camino de la rectitud, de la justicia de Dios, haciendo bien las cosas. Hermano, téngalo por seguro que Dios nos va a guardar. Dios nos va a librar. Se oye muchas cosas. La noticia, hermano, te llena de cosas la mente. Pero si tú y yo nos guardamos, practicamos la justicia, caminamos en rectitud, déjeme decirle que Dios ha prometido y nos ha dicho por medio de su palabra que Él está con nosotros. Él va a guardar nuestra vida, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. De nuestra parte. Y el Señor nos va a guardar. Te va a cuidar, te va a guardar donde quiera que vayas. Y esto va a pasar, esto no es eterno. La persecución no es eterna. Es un momento. Pero que esto nos sirva a nosotros para ver qué es lo que necesito corregir, qué es lo que necesito hacer para que a mí no me toque, para que a mí no me llegue, para yo no sufrir, hermano, una situación complicada en mi vida. Entonces, si todos nosotros nos metemos en el camino de la rectitud, los jóvenes, hermano, tratan de vivir sus vidas pues sanamente, tranquilamente, obedeciendo, no ande corriendo en las carreteras, porque ese puede ser un peligro. Meterle la pata al carro ya porque tiene buen motor, y no, tampoco. Usted tiene que ser precavido en la carretera, donde quiera que ande, y yo sé que el Señor nos va a guardar. Denle un aplauso al Señor y nos ponemos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies y le damos gracias a Dios en esta hora. Yo no sé cuál ha sido su camino, pero si nos introducimos en el camino de la rectitud, por eso el Señor Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si conocieres la verdad te va a libertar. Si le dieres el espacio a la palabra del Señor en tu corazón, esa palabra te va a conducir a una vida de justicia. La Biblia dice que el hombre se convierte, el que conoce la verdad se convierte en un siervo de la justicia, empieza a practicar la justicia en su vida. Padre, gracias en esta hora por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de poder venir a tu casa, de poder recibir tu palabra, Dios eterno. Gracias, 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 Señor. Que todos, Señor, podamos entrar en el camino de la rectitud y de la justicia, Señor eterno. Que empecemos, Señor, a practicar lo bueno, que seamos esclavos de lo bueno y no de lo malo, Señor. Que esta palabra, Señor, quede en cada corazón y que cada uno sea responsable de practicar tu palabra, Señor. Padre, gracias por bendecirnos, Señor, y lleva con bien a tu pueblo, y que el día de mañana podamos, Señor, estar en este lugar una vez más, dándote la gloria y la honra, Señor, y también para poder recibir tu palabra. Gracias, gracias por hablarnos y enseñarnos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que ha venido a libertar nuestra vida. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.